Y... Listo. Hola, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Pues me da más gusto saludarte, me da más gusto a mí saludarte porque estamos en lugares preciosos. Ciudad de México, un lugar lleno de historia, de cultura y sobre todo la Ciudad de México es un atractivo mundial. Así es, y estamos listos para iniciar con un poquito de historia, de tradiciones, de costumbre. Y esto me recuerda dos líneas, parte de la estrofa de una canción de José Alfredo Jiménez que dice: te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Y en la segunda estrofa dice: las ciudades destruyen las costumbres. Y eso sucedió en Ixtapas y Guatanejo. Por eso menciono esas dos partecitas de esa hermosa canción del gran compositor José Alfredo Jiménez. Ahora te diré por qué leer el libro El Templo de los Lagartos. Tal vez algún lector llega a una librería, busca un buen libro y entonces, como ya hay muchos antecedentes de entrevistas, conoce algo del contenido, dice: pues aquí está el libro que yo estoy buscando, el libro del Templo de los Lagartos. Iniciando el día 23 de diciembre de 1953 fue la fecha del advenimiento de la municipalidad. Los habitantes de Zihuatanejo ese día se levantaron muy temprano, regaron y barrieron las callecitas de tierra para que no hubiera polvo, pues esperaba la llegada del gobernador acompañado de diputados, políticos y un importante número de habitantes de Zihuatanejo. Esta historia obviamente tiene mucho por contar, pero particularmente cuéntenos un poquito también acerca del proceso de este libro y de todo lo que la gente va a poder encontrar al momento de comenzar a leer esas líneas. Sí, el libro tiene historia, tradiciones, costumbre, conflictos ejidales con el gobierno federal por la falta de indemnización de sus tierras expropiadas, que al paso de 47 años de que se expropiaron tierras en Zihuatanejo, incluyendo Ixtapa, Agua de Correa y el Ejido del Rincón, lo que es la parte de Ixtapa, a los ejidos del Rincón y Agua de Zihuatanejo, no se les ha liquidado un solo centavo de sus indemnizaciones. Yo no sé cómo hablan de justicia los gobiernos cuando realmente no se ha cumplido. Hay demandas, se han hecho manifestaciones por todos lados, por las calles, con pancartas, y aún así el gobierno sigue con sus oídos tapados y sus ojos todavía sin mirar. Esto es lo que ha sucedido con relación a los ejidos, a los ejidatarios, pero sobre todo que causa mucha tristeza, que aparte de engañar a los ejidatarios, engañaron también a los inversionistas, porque hay un fideicomiso que se creó solamente de nombre, como un alias, no tiene contrato, no tiene decreto presidencial, muy a pesar de que con mucho detalle el presidente actual dijo el día 3 de abril del año pasado, se van a extinguir fideicomisos. El de Zihuatanejo sigue todavía de pie. Entonces, el puerto de Zihuatanejo, a pesar de sus costumbres, de sus tradiciones, ha caído en esas costumbres que el crecimiento de la ciudad ha terminado con ellas para convertirlas pues en una mancha que viene a dejar percudido todo lo que se hace en Zihuatanejo. Se ha maquillado muy bien
para que se vea bonito, porque han llegado grandes aviones con turistas procedentes de muchos países, han llegado cruceros procedentes de muchos países, han llegado autobuses de todos los estados de la República, y a Zihuatanejo lo ven hermoso porque es hermoso, Ixtapa es hermoso, no podemos eso negarlo, tiene unas playas preciosas, tiene un mar encantador, tiene mujeres con una piel morena que el mismo sol se ha encargado de darles ese tono color canela para que sean una admiración para la gente en Zihuatanejo. Entonces hay muchas cosas que ver en Zihuatanejo, pero que también se han maquillado para que no se vea toda esa corrupción que existe en el puerto. Claro. Seguí, sí. Ante todo eso que nos platica y obviamente todas estas circunstancias, ¿cómo usted ha plasmado todo eso? Obviamente es un libro pues que lo vemos bastante de buen grosor, obviamente tiene bastantes páginas, pero yo creo que no acabaríamos de contar todo esto en no sé, yo creo que se necesitaría un tomo 2 de toda esta historia. Y también por otro lado, platíquenos el nombre, cómo se decidió y sobre todo lo que conlleva pues este título. Sí. Empiezo. El Templo de los Lagartos. Primero, Zihuatanejo fue un lugar fascinante, virginal, donde los nativos estaban acostumbrados a tratarse de tú, que si se mataba un puerquito o una gallina, iban y repartían en pedacitos ese animal entre los vecinos. Entonces había sinceridad, no había malicia, no había maldad. Cuando llegan los conquistadores a Zihuatanejo, porque así le vamos a llamar, los nuevos conquistadores, no los españoles, sino los conquistadores nuestros, los mexicanos. Entonces, ellos ven a Zihuatanejo lleno de riquezas. Dicen, oye, ¿cuánta tortuga hay en Zihuatanejo? Podemos explotarla. Y mataban miles de tortugas todos los días y utilizaban solamente la piel y la carne, la rociaban con petróleo y le echaban fuego. Luego los tiburones. Mataban miles de tiburones para utilizar solamente el hígado. Y el nativo miraba todo lo que hacía la gente de fuera. Luego llegaron los fideicomisos, creados como un engendro fantasma. Y entonces yo dije, esto no es honesto. Tenemos puros lagartos aquí en Zihuatanejo. Los lagartos que existían, los cocodrilos que existían en las lagunas, los tuvieron que tapar con tierra, porque Zihuatanejo y parte de Ixtapa crece, fue fincado sobre aguas, y estas aguas tenían cocodrilos. Los matan, y entonces llega una multitud de hombres que se convierten en lagartos, porque todo lo ven con ojos de avidez y de todo hacen negocio. Por eso el libro, El Templo de los Lagartos, es el título precisamente por eso. No por la honestidad, sino por la corrupción que se ha llevado a cabo en Zihuatanejo. Yo tenía 6 años, sentado en una banquita del jardín, del viejo jardín de 1959. Y yo meditando dije, algún día voy a hacer un libro sobre Zihuatanejo. Cuando se da la expropiación, conozco los decretos, los leo. Yo era muy joven ya, casi recién egresado, yo soy contador público, casi egresado. Y leí en el decreto
cosas distintas a lo que hacían las personas que llegaron. Dije, bueno, esto no es un cumplimiento de un decreto, aquí se están transgrediendo lo que se dice, lo que está plasmado. Y a partir de 1973 inicié una lucha en contra del fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, que se constituyó de palabra el 8 de agosto de 1974. Con Fonatur Ixtapa, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, con Nacional Financiera. Todo esto que sucedió en Zihuatanejo fue la colusión de funcionarios de un mismo gabinete de 1970 a 1976, los que hicieron todo este circo, toda esta payasada, todo este robo, toda esta corrupción. Y hoy todavía en Zihuatanejo seguimos viviendo lo mismo, porque las tierras que se vendieron en Zihuatanejo no son de nadie, no son del fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, porque este fideicomiso nunca se constituyó. No son del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, porque él nunca solicitó la reversión de las tierras, cosa que el decreto lo dice. No son del ejido, porque nunca impugnó la expropiación de las tierras por el incumplimiento del decreto. Entonces, de ahí van saliendo datos y más datos para ir escribiéndolo en el libro El Templo de los Lagartos. Yo, desde que tenía 6 años, se me vino a la sangre que debería de escribir un libro. Gracias a Dios que me ha sido muy bondadoso. He escrito libros para la Secretaría de Turismo. He tenido la oportunidad de colaborar con libros para Fonatur. Escribí libros con una editorial que ya no existe, pero fue de las grandes en México. Y tuvimos el privilegio de llegar a muchos países con esos libros. He visitado otros lugares presentando libros. De incluso tengo invitaciones a otros lugares, pero estamos en una pandemia espantosa. Hay que no movernos de cada uno de los lugares ahorita. Entonces aquí estamos así vía Zoom, platicando con cada uno de nuestros amigos que nos hacen el favor de entrevistarnos. Así van las cosas. De toda esta historia y sobre todo de toda esta investigación que llevó a cabo y sobre todo de la edad que comenta que nació ese interés por escribir un libro, al empaparse de todo esto, ¿qué fue lo que a usted principalmente más le llegó a sorprender de todo esto? ¿Qué fue lo que lo logró pues conmocionar más al descubrir esto y plasmarlo obviamente en esas líneas? Me causó enojo, molestia, que a los ejidatarios, a los hombres del campo, que ya se encorvaron, que se arrugaron sus manos, sus pies como las veredas viejas de Ixtapas y Zihuatanejo, y murieron, que todas estas personas, casi sin saber leer y escribir, vinieron gentes profesionales y profesionistas y los engañaron. Les dijeron, te vamos a hacer rico, vas a ser fideicomisario de un fideicomiso, vas a recibir el 20% de las utilidades. ¿Y sabe qué le dieron? Engaño, traición, maldad. Eso fue lo que les heredaron. Eso es lo que le heredaron al pueblo de Zihuatanejo. Entonces, eso me llevó a que yo debería escribir un libro, y muchos me han preguntado, oye, ¿y no tienes miedo de que algo te suceda? Yo les he contestado, la verdad ya está escrita, y si el resultado de esta verdad provoca un siniestro en mi vida, con orgullo puedo decir que escribí la verdad. Así es. Yo no estoy mintiendo. Hay sentencias que dictó un juez, un magistrado y un colegiado.
hay documentos recibidos de funcionarios del gobierno federal actual donde nos dicen que el fideicomiso Bahía de Zihuatanejo no existe. Nacional Financiera le transmite 686 hectáreas a Ixtapa para el desarrollo, 480 del ejido de Zihuatanejo, 206 del ejido del Rincón, que no les han pagado sus indemnizaciones después de 47 años. Eso, ¿a quién le gustaría? Digo, ni los nietos ni los hijos están a gusto con esa burla que hicieron de estos señores, que sin saber leer los hicieron que firmaran documentos, que pusieran sus huellas digitales para llevárselas al presidente y decir, ya está todo arreglado. Entonces, todo eso, por eso menciono en este libro sentencias, de fechas, en qué juzgados se emitieron, para que no digan, ay, pues el autor está inventando. No estoy diciendo lo que la autoridad competente dictó. Así es. Ante todo eso, ¿ha nacido el interés tal vez por escribir un libro respecto a, no sé, enfocado en otras situaciones que hayan surgido a raíz de este primer libro? A raíz de este, o antes de este libro, hay otros escritos ya hablando de lo hermoso de Zihuatanejo, con fotografías antiguas y actuales, haciendo los contrastes, y hablando también de la creación de la fundación de Zihuatanejo, pero sin decir todavía la verdad completa, porque yo plasmé las cosas en este libro desde que cuando tuve en mis manos documentos antiguos, desde la época que se fundó la primera hacienda en Zihuatanejo en 1723, tengo el original de ese testimonio notarial. Entonces, aquí lo menciono. Fue una tarea ardua platicar primero con gentes del siglo antepasado, pero que fueron gentes que vivieron muchos años y que tuvieron el privilegio de ver la época de las haciendas, de vivir la época de las haciendas, de vivir la Revolución Mexicana, de vivir en la época de la dotación de ejidos, de conocer la llegada del municipio, de saber de la expropiación. Personas que murieron casi a los 100 años. Mi abuelo murió en 1960 y tantos, casi 70. Él me contó muchas historias, pero así como él, muchos hombres, muchas mujeres me contaron historias. Pero como no te dan datos exactos, entonces yo me di a la tarea de buscar documentos de lo que ellos me habían dicho. Fue una tarea de muchos años, muchos. Entonces, a mi edad, tengo a mi alrededor muchos libros. Tú puedes ver que tengo libros aquí, tengo libros por allá. Tengo periódicos, miles de periódicos, de fotografías antiguas, de documentos antiguos, una colección completa de fotografías antiguas. Hemos trabajado durante muchos años investigando al pie de la letra, si no es redundante, pero al pie de todo lo que ha sucedido en Zihuatanejo, Ixtapa. Por eso lo puedo contar sin ningún temor, porque esta es la verdad y la verdad está en este libro, El Templo de los Lagartos. Hablamos de las haciendas, la fecha que se le da el reconocimiento oficial a la hacienda de Agua de Correa, de Pantla, de La Puerta, de Ixtapa. ¿Cuánto costó cada hacienda? ¿En cuánto se vendió? ¿Quién compró la hacienda de Pantla? Exactamente en la mera época de la revolución. Digo, qué valor de este hombre. Pagar 125,000 pesos en 1911 por una hacienda, pues que era un dineral con toda seguridad. Y en esos tiempos tan álgidos, bueno, pues él compró esa hacienda.
Y esto viene a enseñarnos que la gente de antes era muy noble, muy sencilla. Ahora la gente es muy ambiciosa, quiere tener más, no se llenan con lo que tienen, aún a pesar de que este lugar, que es un templo de lagartos, a pesar de la abundancia, siempre quieren un poco más. Cuando llegaron elecciones, cuando vienen elecciones para elegir algún candidato de preferencia, le dan oportunidad a la gente de que ocupe los cerros, de que invadan tierras. Y dicen, vas a invadir este pedacito, pero vas a votar por fulano de tal. Entonces, pues ese es un negocio que confunde a la gente porque utilizan la ignorancia, la necesidad. Y el que tiene con qué pagar un terreno, el que tiene que comer un manjar, bueno, pues sencillamente le da las obras al que no tiene ni siquiera para un pedazo de pan. Eso es lo triste en Zihuatanejo. Y no nada más aquí, ha sucedido en todas las grandes ciudades, en todos los grandes negocios, lugares donde llega el progreso. Pasa lo mismo, con toda seguridad. Vi por ahí en días pasados que en San Luis Potosí sucede algo muy parecido. Pero bueno, esos son otros temas, otras personas que están metidos en esos asuntos. Yo estoy mirando por Zihuatanejo, Iztapa, porque yo soy parte de ese núcleo ejidal que ha sido afectado y que a todos nos miraron con esos ojos de inocencia. Y creo que ser el único que se ha enfrentado a estos señores que han representado a Nacional Financiera, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, al Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, a Fonatur Ixtapa, y aquí estoy, gracias a Dios, todavía luchando para que esto se cumpla y para que se le pague a los ejidatarios lo que les corresponde. Esperemos que así sea, y como lo dije al principio, pues es una gran historia donde mucho que contar. ¿Dónde la gente, cómo la gente puede adquirir este libro? Este libro está a la venta en librerías importantes ya del país. Puede también contactarse con Aqua Ediciones, que es la productora, la editora, a www.aquaediciones, pedir más informes sobre este libro, o al teléfono del autor, es el 56 10 78 96 41. Son tantos números de la Ciudad de México que luego no los recuerda uno muy bien, pero ese es el número. Perfecto, perfecto, pues le agradezco. Te agrego tantito, mira. Hay un caso que ha sido muy polémico, el caso del Partenón de Zihuatanejo, que tú has escuchado con toda seguridad. Hay muchos videos, muchas notas en los periódicos. Y tal vez esa casa se construyó con dinero del pueblo. Pero lo interesante de esto fue que un fideicomiso muerto, un fideicomiso inexistente, le ganó el juicio a la familia Garza Durazo. Los abogados no tuvieron el cuidado de revisar el decreto expropiatorio. Si lo hubieran hecho a estas alturas, el Partenón seguiría siendo de ellos todavía. Entonces, son detallitos que también se le van a los grandotas, los lángaros, a los que tienen sapiencia en las cosas, pero bueno, se le van las cosas, ¿no? Entonces, esto sucedió con el Partenón. Y pues, ¿qué más necesitas? ¿Qué más hay que decir? Yo tengo la información que tú me pidas, el libro lo conozco casi de memoria, son 680 páginas de historia, tradiciones, capacidades medidas de políticos y funcionarios,
que han venido a Zihuatanejo a llenarse la bolsa de dinero y a comerse los frutos en el camino. Perfecto, pues creo que por el momento está dicho lo que los lectores deben saber y esperemos pues pronto poder seguir platicando con usted, porque como le decía, falta muchísimo, esto requiere yo creo que de muchísimo tiempo para poder conocerlo a detalle, pero dejemos también que la gente pues se quede con esto para que puedan pues empaparse y vayan con ganas a comprar este libro. Agradezco muchísimo su tiempo, felicidades por este libro y esperemos que pues pronto esté escribiendo algo más. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, un abrazo hasta Zihuatanejo. Bonita tarde, claro que sí. Y los espero por acá un fin de semana, ¿eh? Claro que sí, estaremos por allá. Muchas gracias. Serán invitados de honor para mí. Perfecto, muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Bonita tarde. Hasta luego. Gracias.